Dijimos hace 15 días en nuestro concepto que educar es un problema de valores y reitero, en nuestro concepto, la educación actual, en nuestro concepto, es un fracaso a nivel mundial. Ya de entrada diríamos que se tendría que estar hablando en esperanto, por ejemplo, en el planeta Tierra, para que todos nos pudiéramos entender, pero hay intereses creados que no dejan entonces que nos globalicemos desde todo punto de vista. Y a pesar de lo que nuestro muy buen amigo Onofre Antonio Alarcón López, que dice que la educación actual no es un fracaso, nosotros seguimos pensando que lamentablemente es así. Hoy Onofre no pudo venir, está con nosotros nuevamente el director del Instituto de Educación Secundaria Alquipir de Sedejín, el psicólogo Juan Ruiz del Amor, a quien ya le damos las buenas noches y le agradecemos otra vez su visita. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, hoy, Juan, quisiéramos centrarnos un poco, informarle al televidente en lo que es un instituto, el organigrama que ustedes tienen, para después empezar punto por punto a ir conversando sobre ello. Háblanos de vuestro organigrama. Sí, bueno, nosotros básicamente creo que a veces las personas no lo ven desde este punto de vista, pero cualquier persona que trabaja dentro de una institución, pues digamos que esa institución tiene una estructura muy importante que está pensada organizativamente para poder cumplir luego los fines a los que se le ha propuesto. En el caso de un instituto, necesariamente, pues hay una estructura en la que existen unos órganos, digamos, de gobierno. Esos órganos de gobierno pues son los encargados de elaborar todos los documentos que desarrollan las propuestas normativas, evidentemente de hacer un seguimiento e impulsar todos los proyectos que hacen posible cumplir los fines a los que tienen destinados y, por supuesto, establecer la normativa interna que haga que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Esa estructura organizativa pues está desde un consejo escolar en el que participan todos los estamentos de la comunidad educativa de un centro hasta, digamos, un equipo de gobierno, el equipo directivo, que es el encargado en última instancia de que todo se lleve a cabo, a un claustro de profesores en donde tienen la responsabilidad de que todos los aspectos pedagógicos se lleven adelante por profesionales que están, digamos, contratados, que han estudiado y que se han formado especialmente para este papel, así como luego para los alumnos, pues unos representantes del alumnado a través de los representantes de centro y representantes de los delegados, la junta de delegados, y también luego los padres con una asociación de padres que también tiene, como es lógico, dentro de la estructura de un centro, pues un papel importante, aunque a veces parece que no lo tienen, pero en la asociación de padres, que tiene una implicación muy directa, el centro cobra una gran vida y una gran eficacia en muchas de las funciones que tiene asignadas. Este sería un poco, digamos, la estructura que hace que una función, o sea, que una institución, si funciona bien en toda esta serie de aspectos y están bien organizados, la institución al final percibe y nota muy claramente las mejoras en todos los campos. Ahora, Juan, el alumno dentro del instituto cumple pura y exclusivamente su papel de alumno que viene a aprender dentro del mismo, o también tiene incidencia dentro de lo que es el organigrama del instituto. Bien, es evidente que el alumno, su papel principal es recibir una formación de calidad y recibir una formación que le permita poder cubrir las expectativas. Si no las tiene, las debe de descubrir, y si las tiene, que realmente pueda alcanzarlas. Ese, digamos, que es el papel principal que le cabe al alumno en lo que es, digamos, lo educativo. Pero los centros tienen, aunque a veces hablamos y parece utópico, pero lo cierto y verdad es que un centro educativo no es solo un centro para instruir.
es un centro para formar a personas y formar personas para la vida, para el futuro, para resolver todas las situaciones que después se van a encontrar en la vida diaria. Y en ese papel, digamos que los alumnos también tienen cosas que decir. Digamos que a través de esa junta de delegados, pues dependiendo de cómo y de qué manera y qué protagonismo se le quiera dar a esa junta de delegados, lo cierto y verdad es que el alumnado ahí puede cubrir un papel muy importante en otra serie de aspectos, no los instructivos posiblemente, pero sí otra serie de situaciones que pueden hacer que el alumno perciba el instituto como algo más que un lugar donde simplemente unos profesores le dan clase, sino como un lugar donde hay amigos, hay profesores que quieren ayudarle, hay personas que le orientan, que le ayudan a descubrir sobre todo qué debe, qué puede y qué sería necesario que hiciera, y que realmente le abren expectativas y caminos. Y eso no solo se hace con la instrucción, se hace con muchas más cosas que rodean a lo que es un instituto o que deberían de incidir en esos aspectos. Muy bien. Ahora, envío a mi hijo o a mi hija, el caso del televidente, a un instituto de Caravaca, de Moratalla, de Sejín, y ese hijo o hija tiene una serie de profesores, quien le da historia, quien le da geografía, literatura, en fin. Entonces, quisiera que tú aclararas cuál es la formación. Nosotros hace unos días descubrimos por primera vez, e increíblemente, digo por primera vez, un centro de profesores y recursos en la Casa de la Cultura, por ejemplo. Allí está esos profesores que a nuestros hijos los están formando, ya no solo desde el punto de vista informativo, sino desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué garantías le dan al televidente de que están realmente siendo atendidos como se deben esos hijos? Sí, bueno, hay un principio que todavía no, yo diría, todavía no está al 100% asumido. Y no está al 100% asumido pues porque hay una tradición que quizá iba demasiado en contra de este principio. Hoy, desde hace aproximadamente más de 15 años, o yo diría que 20 y tantos años, se introdujo en la enseñanza secundaria, con la reforma, un concepto que era necesario, que era el de que cualquier profesor, por el mero hecho de ser un profesor, ya es un educador. Es decir, mientras que estábamos acostumbrados a un sistema educativo, sobre todo en la primaria, en la antigua EGB, en el que se hablaba de educadores, no de profesores, sino de maestro. El maestro, el educador. Sin embargo, en los antiguos institutos se hablaban de profesores, porque el de matemáticas era profesor de matemáticas, y parece que no era nada más que de eso, el de lengua, el de inglés, el de sociales, y sin embargo, hoy por hoy eso, en un instituto, eso no vale, eso no sirve. Un profesor que se limita, quizá incluso por falta de formación, por falta de que realmente le hayan sensibilizado a esa filosofía de que un profesor es un educador. Un profesor es tutor, aunque luego se nombre un tutor específicamente para un grupo de alumnos, pero todo profesor es tutor, tutor de los alumnos que le llegan, tutor de los alumnos a los que él le da su materia simplemente, pero él tiene la obligación de ser guía, de orientar y de realmente ayudar a esos alumnos a que salgan adelante en su materia y en todos los aspectos que puedan estar relacionados. Desde ese punto de vista, yo creo que se han dado pasos importantes. Hoy por hoy las instituciones ya tienen cada vez menos reticencia y es más fácil, y asumen de manera mucho más intensiva el profesor, que ese papel es importante, que ese papel cubre un aspecto esencial de la educación en cualquier centro de enseñanza. Sí es verdad, y yo, digamos, como director de un centro, pues lo percibo y lo constato, y yo creo que es una necesidad que ya está también entendida por parte de los responsables políticos que diseñan las políticas educativas futuras, de que hoy por hoy los profesores de secundaria, que son licenciados, preparados en universidades, siguen, digamos que teniendo, no como antes, tan claramente, pero sigue habiendo todavía un hándicap en la formación de esos profesores respecto a estos aspectos
que no son el exclusivo de la disciplina, el exclusivo de las matemáticas, las lenguas, las sociales, las naturales, sino todo lo que acompaña al papel de un profesor como tal profesor tutor, como tal profesor guía del estudiante. Ahí todavía el sistema de enseñanza que se tiene en las universidades, yo creo que no responde suficientemente a ese papel que debe de jugar esa persona. En la reforma que se ha planteado con el espacio, con el espacio europeo, de que todas las universidades sean homologadas para que cualquier profesor formado, o cualquier otro titulado, pero yo hablo de los profesores, cualquier profesor formado pueda recibir una formación realmente la necesaria al puesto que va a desempeñar después, yo creo que sí se ha dado un paso muy importante. Y cuando esas personas, que a partir del 2010 será obligatorio que se lleve a cabo ese plan de estudio por parte de las universidades, salgan de esas universidades, esas personas formadas, yo creo que empezaremos a ver, a medio y a largo plazo, una transformación de los centros de enseñanza, creo que muy positiva, y creo que la dirección que debe de tener cualquier institución escolar. Juan, y yo te hablaba, y quisiera saber, y el televidente evidentemente también lo quiere saber, cuál es el rol que juega ese centro de profesores y recursos que tiene un director, que tiene sus asesores, en fin. Como tú decías, el profesor sale de la universidad, está especializado en una materia, pero ese centro de profesores y recursos, ¿qué papel juega en este encuentro? Sí, en este encuentro es un papel, digamos, fundamental. Si dejáramos, de alguna manera, a que el reciclaje y la formación del profesorado en aquellos aspectos muy específicos, dependiendo luego del papel que desempeña dentro de la institución escolar, digamos que un poco a la oferta del mercado, a la demanda del mercado, pues posiblemente nos encontraríamos con una oferta variada, una oferta rica, pero a la vez una oferta que sería posible para unas personas y prácticamente imposible para otras, bien por las distancias, bien por circunstancias de muchísimas clases. Sin embargo, el papel que tienen los centros de profesores, que están sectorizados, es primero hacer accesible a todo el profesorado la posibilidad de formarse en unas condiciones apropiadas. Segundo, sobre todo, la posibilidad de recibir una formación muy adecuada y muy adaptada a las necesidades que tiene ese profesorado, con una oferta de cursos que son los propios centros los que la discuten, la analizan y la plantean al propio centro de profesores, sus necesidades. Y esos centros de profesores programan en función de esas necesidades que los centros hemos detectado. No es lo mismo, digamos, una formación de élite, no sé, un máster, en el que uno dice, bueno, es que quiero hacer ese máster por especializarme en otras cosas que me gustan muchísimo y que me interesan. Aquí no son máster, aquí son, como si dijéramos, cursos para sobrevivir y para mejorar y aumentar la calidad de lo que se está haciendo en el día a día en los centros. Por ello hay una oferta de cursos por expertos, que uno, pues bueno, pues lo que te va a contar un experto, una persona que tiene una gran experiencia, seguro que es muy interesante. Pero también hay otra serie de modalidades de formación que esas son más propias, digamos, de un profesorado que debe de ser protagonista de su propia formación. Hay seminarios y hay grupos de trabajo que donde el propio profesorado organiza y estructura la formación que necesita, porque es que cuando entre a clase tiene que poner en práctica esa formación que está recibiendo. Entonces, de ahí la importancia para mí de esos centros de profesores. Son los únicos que pueden hacer que esa correlación entre lo que estoy aprendiendo y lo que tengo que llevar al aula es inmediato. Entonces, es una especie de cernidor, entonces, entre la universidad y el instituto donde va a enseñar. Sí, perfectamente, sí. Se podría llamar así, o un mecanismo, una estrategia que tiene el sistema educativo en su conjunto para realmente poder hacer llegar con rapidez y con eficacia a que esa formación que necesita ese profesor en el día al día, en poder resolver los problemas que se plantean de una manera constante, pues realmente esté, digamos que, actualizado y a la última, mediante este tipo de procedimientos que puede conseguir a través de los centros de profesores, sin ninguna duda. Pues Juan, España y los españoles, ustedes, carvaqueños, moratalleros y cejineros, que nos escuchan y nos ven semana a semana,
qué contentos tienen que estar ustedes, a pesar de lo que Milton dice del fracaso de la educación actual a nivel global, hablando de globalización, porque les cuento, para que vean ustedes dónde están inmersos, en qué medio. Nosotros tenemos un hijo, Maximiliano, que es digamos, un alumno normal, no es un alumno que descolle, ni muchísimo menos, normal, humilde, diría yo. Hace apenas 3 años atrás estábamos en Guayaquil, Ecuador. Nuestro hijo, que estaba haciendo el segundo año del instituto, segundo de liceo, como decimos en Uruguay, de educación secundaria, nosotros lo anotamos, el equipo que yo estaba dirigiendo lo anotó en uno de los mejores institutos de Guayaquil. Y conste que quiero muchísimo a los ecuatorianos que nos han tratado muy pero muy bien. Al poco tiempo de nuestro hijo acudir a clase, lo llamaban el gringo que se las sabe todas. Pero no solamente lo decían los alumnos, lo decían los profesores, y a nosotros evidentemente nos extrañó. Nos extrañó porque reiteramos que creemos que nuestro hijo, no estamos seguros que nuestro hijo Maximiliano es un chico normal como tantos. Entonces quisimos profundizar en el tema. Fuimos, Juan, al instituto donde nuestro hijo concurría. Resulta que el profesor de inglés no sabía hablar inglés. Resulta que el profesor de educación física, cuando les tenía que hacer educación física, mira lo que te cuento y lo que le cuento a los televidentes, sacaba al grupo vestidos de calle, iban con uniforme, a la acera, allí donde pasan los transeúntes, donde lamentablemente hasta hacen sus necesidades muchísimos guayaquileños, y allí, vestidos de calle, los hacían correr, saltar, hacer ejercicios, algo que hizo que mi señora y yo, lamentablemente, tuviéramos que sacarlo de allí y pensar en el regreso cuanto antes a la madre patria, porque aquello era realmente increíble. Por eso, amigo Onofre, hablamos un poco del fracaso de la educación actual, porque esto lo vimos en Sudamérica, pero esto también lo vimos en los países árabes. Estuvimos en Emiratos Árabes y era un poco más de lo mismo. A pesar de tener muchísimo dinero, no hay esa organización que ustedes tienen. Cuéntanos, entonces, cuáles son los valores que aquí en España, y sobre todo aquellas materias que son obligatorias para el alumnado, cuáles son los valores y por qué esa obligación. Sí, bueno, el sistema educativo, desde luego, lo que pretende es, digamos, esa formación integral de la persona. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber una formación científica y una formación humana. Hay materias en ambos campos, evidentemente. Siempre, tanto en dedicación horaria, como es lógico, como sobre todo en esfuerzo, esa parte más instrumental, la lengua, las matemáticas, pues tiene una consideración especial. Y tiene una consideración especial porque todos los estudios científicos y las investigaciones nos dicen que si un alumno va bien en lengua y en matemáticas, es muy difícil, por no decir casi imposible, que ese alumno no acabe sus estudios, sobre todo los más básicos, los de titulación en educación secundaria. Eso hace que, claro, todos estemos preguntándonos qué hacer para que ese alumno tenga éxito en estas materias, porque nos va a garantizar no solo que se saca el título, evidentemente, sino que realmente logra esa formación básica mínima a todos los niveles, tanto a nivel instrumental como a nivel personal, porque se va a beneficiar del resto de opciones a nivel, digamos, más de valores que se le va a ofrecer durante la escolaridad de su centro. Lo lamentable que sigue ocurriendo, y yo, por supuesto, no soy de las personas que pienso que nuestro sistema educativo es maravilloso, que todo funciona bien y que, bueno, y que no podemos hablar de fracaso. No, nada, digamos, cercano a esto. Yo pienso que nuestro sistema educativo tiene problemas, tiene dificultades, y sobre todo tiene dificultades porque se han dado demasiados cambios, hay que estabilizarlo, hay que empezar a ir en una dirección y tratar de sacarle todo el partido a esa dirección,
con las correcciones que sean necesarias. Creo que todo el mundo coincide en eso y vamos a ver si se consigue, pero sobre todo hay una cosa que sigue habiendo en nuestro sistema educativo, y en el murciano más, y es que sí, evidentemente el sistema educativo todavía no ha encontrado cómo atraer a ese alumno que no está motivado, que no encuentra ninguna razón para realmente hacer el esfuerzo en todos los campos que le pide el sistema educativo, y que a una edad demasiado temprana, a una edad en la que siguen siendo unos chiquillos que no saben lo que quieren, pues realmente abandonan, y es un porcentaje importante, y realmente se encuentran en una fase posterior de su vida, por lo menos yo la mayoría he visto que pasan por esa fase de decir, me equivoqué, lo hice fatal, nadie me ayudó, nadie supo abrirme los ojos, darme cuenta de la equivocación que estaba cometiendo, nadie fue capaz de hacerlo. Y quizá ahí es donde el sistema falla bajo mi punto de vista, porque yo creo que formar en matemáticas, formar en cualquier disciplina, yo creo que la gente que sale de las universidades sale bien preparada. Luego hay problemas metodológicos, problemas de qué es lo más apropiado, porque claro, cada grupo es distinto, no es lo mismo darle matemáticas a un grupo de primero de este año que a lo mejor a un grupo de hace 2 años, donde había una multiculturalidad a lo mejor mucho más intensa o una diversidad mucho más fuerte. Pero yo creo que ahí logramos hacer cosas, pero el alumno pide algo más. La sociedad creo que exige algo más de este sistema educativo, no simplemente que sepan matemáticas y lengua, que luego se les haga un examen en cuarto y se diga lo mucho que saben de lengua o lo mucho que saben de matemáticas. Estamos hablando de personas, y si el sistema lograra, por todos los medios, sabiendo más, sabiendo menos, sin ir tanto a ese ver cuánto se sabe o cuánto no se sabe, que todos los alumnos acabaran su escolaridad a los 16 años y salieran de nuestros centros de enseñanza contentos, satisfechos, alegres por el tiempo que han estado allí, por la educación que han recibido, por lo mucho o lo poco que han aprendido, por las cosas que han ocurrido en ese centro, yo diría que el sistema podría hablar de éxito total. Aunque luego, bueno, pues cada uno recorriera un camino diferente de Muy bien. Te agradecemos muchísimo esta nueva visita. En la próxima, yo quisiera hablar de la globalización de la educación, pero ya no de la globalización mundial, sino, digamos, la globalización española de esta educación. ¿Puede ser? Sí, sin problema. Muy bien, te agradecemos muchísimo la visita. A ustedes decirles que vamos a pasar al cuarto y último bloque de la noche de hoy, en la que estaremos con 3 hermanos que saben mucho de baloncesto: Fran, José y Eduardo Sánchez Arévalo, sobre todo este último, un chaval de apenas 11 años que tiene un gran nivel dentro del baloncesto. Hasta dentro de muy pocos instantes.